Desde el inicio de la pandemia, muchos países occidentales han debatido sobre la necesidad de diversificar la cadena de suministro para reducir su dependencia de China. Este país es el mayor exportador del mundo, y durante varias décadas el resto del mundo se aprovechó de su mano de obra barata y de su industria manufacturera. Pero la imagen de China como la fábrica del mundo se está viendo perjudicada por sus estrictas políticas cero COVID en 2022, la reducción de su crecimiento económico y el envejecimiento y disminución de su población. Y cuando pensamos en el país que podría reemplazar a China como la fábrica mundial, probablemente la India sea el candidato más popular. Esto porque es el único país comparable con China en términos de población. De hecho, en enero de 2023, India se convirtió en el país más poblado del mundo. Adicionalmente, su población aún es joven, por lo que se supone que puede albergar muchas industrias a gran escala y de esta manera reemplazar a China en la cadena de suministro mundial. Sin embargo, hay razones para creer que la India no podrá reemplazar a China. En primer lugar, porque el gobierno chino ha favorecido históricamente a los campeones nacionales, es decir, a grandes conglomerados de empresas de origen nacional. Lo hace creando barreras proteccionistas para encarecer las importaciones y en teoría favorecer la industria nacional. Cuando la India obtuvo su independencia del Reino Unido en 1947, desconfiaba de Occidente y siguió el ejemplo de la Unión Soviética en materia económica. Su modelo de desarrollo se basaba en un papel dominante del Estado en la economía, y desde esa época los influyentes empresarios proponían que el sector público debía intervenir para proteger las industrias nacionales. Se implementaron planes quinquenales, los cuales eran programas centralizados de crecimiento económico inspirados en los de la Unión Soviética. El primero se centraba en la agricultura y el regadío para impulsar la producción agrícola. Sin embargo, en la década de 1960, la escasez crónica de alimentos convenció al gobierno de que la India debía abandonar la planificación centralizada y el control de precios, por lo que la India comenzó a aceptar un papel más importante de la empresa privada y la inversión extranjera. Pero a pesar de que en la década de 1990 el país abrió sus puertas al comercio más decididamente, en la actualidad parece estar retomando las políticas del pasado, porque la nueva política industrial del gobierno de Narendra Modi ha traído aumentos arancelarios a las importaciones. Desde 2014 se han producido unos 3.200 aumentos arancelarios que afectan cerca del 70% de las importaciones totales. En 2014 el arancel de importación promedio estaba en 13.5%, en 2019 alcanzó el 17.6%, y en 2021 volvió a subir hasta el 18.3%, muy superior al de otros países de Asia Oriental. Además, el gobierno de Modi se ha negado a participar en acuerdos comerciales regionales. Esto hace pensar que a pesar de que Modi da públicamente la bienvenida a la inversión extranjera, en realidad el régimen arancelario proteccionista desincentiva a que los fabricantes ubicados en China se trasladen a la India, principalmente por dos razones. Unos aranceles elevados dificultan el acceso de las multinacionales a los insumos importados baratos y de alta calidad que no se fabriquen en la India. Es de conocimiento general que las industrias modernas dependen de maquinaria, insumos y equipos que se producen de forma más eficiente en otros países. Entonces, las políticas proteccionistas de la India para proteger a la industria nacional hace que las empresas extranjeras lo piensen dos veces para instalarse en ese país. Y la segunda razón que desincentiva a las empresas a trasladarse a la India es que el gobierno favorece a dos grandes conglomerados empresariales, el grupo Adani y Reliance Industries, dirigidos por dos de los hombres más ricos de Asia, Gautam Adani y Mukesh Ambani. Estos conglomerados controlan puertos, aeropuertos, minas de carbón, empresas de petróleo, de energía, de transporte, de telecomunicaciones, entre muchas otras. De manera que favorecer a estos conglomerados con normas, subvenciones y aranceles desincentiva la llegada de nuevas empresas porque anticipan lo difícil que sería competir con estas industrias que tienen el apoyo del gobierno. Desde el punto de vista de los políticos tiene sentido hacerlo porque estos empresarios son grandes contribuyentes a sus campañas políticas, pero beneficiar a un selecto grupo de empresas con conexiones políticas imponiendo elevados aranceles y otras barreras comerciales se le llama capitalismo de amigos, el cual genera pocos incentivos a la innovación debido a la baja competencia internacional y dificultades para que las empresas extranjeras importen insumos baratos y poder de esta manera competir a nivel mundial. Si algo requiere ganar el estatus de la fábrica del mundo, es lograr producir a bajo costo con la más alta calidad posible. Y los altos aranceles, independientemente de sus intenciones,
van en contravía de lograr esto. La intención del gobierno indio con los altos aranceles es que las empresas que se trasladen a la India se animen a comprar insumos en el mercado nacional. Pero como lo mencionamos, esto obstaculiza a la mayoría de las multinacionales, ya que los productos avanzados de muchas industrias suelen estar compuestos por cientos de piezas procedentes de otros productores extranjeros más competitivos. Así que por estas razones no es tan fácil predecir que la India reemplazará a China como la fábrica del mundo. Por el contrario, China, particularmente Deng Xiaoping, sí entendió la naturaleza del comercio internacional y del crecimiento económico, y una de las estrategias que implementó su gobierno en 1980 fue la creación de zonas económicas especiales, las cuales buscaban crear las condiciones normativas y arancelarias flexibles para atraer a inversión extranjera y estimular la competitividad de las empresas. La primera zona económica especial en la región de Shenzhen tuvo tanto éxito que el gobierno central las promovió a nivel nacional, y fue a partir de esa época que China comenzó a crecer exponencialmente. Entonces la India tiene la mano de obra abundante que tenía China al comienzo de su apertura económica, pero carece de unas condiciones normativas y arancelarias flexibles para atraer en serio a miles de empresas. De hecho, no es que las empresas internacionales estén haciendo fila para trasladar su producción a la India. Uno de los pocos anuncios importantes fue el de Apple en septiembre de 2022, que planea producir entre el 5 y el 10% de sus nuevos modelos iPhone 14 en la India. Otra forma de ver el panorama es que la inversión extranjera directa en China como porcentaje de su PIB ha venido cayendo desde los últimos años, y se esperaría que parte de esa inversión que sale de China se estuviera dirigiendo masivamente a la India, pero en este país la inversión extranjera está estancada desde la última década, entre el 1.5 y el 2.5% de su PIB, lo que significa que no se ha presentado un auge o una tendencia creciente como se esperaría de un candidato a ser la fábrica del mundo. A pesar de esto, la India tiene un enorme potencial, sobre todo porque la población en China comenzó a decrecer y su edad media ahora es de 38 años, lo que quiere decir que se le está acabando la época de mano de obra joven, abundante y barata. Por el contrario, se espera que la población en India alcance los 1.670 millones de personas en 2050, y su edad promedio en la actualidad es de 27 años. Y ese es ahora el mayor activo de la India, pero su política industrial debería reorientarse a la reducción de barreras comerciales y a una mayor integración en la cadena de suministro mundial, que fue lo que inicialmente impulsó el milagro económico chino y lo que lo llevó más adelante a convertirse en la fábrica del mundo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.